Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del órgano judicial que está en la unidad número 12, es decir, que nos salteamos la unidad número 11 para verla después. Prefiero ver todos los órganos seguidos y después, bueno, seguir completando el programa. Eh, Vamos a la unidad número 12, punto número 1, que es el juez en la Constitución. Dentro de el juez en la Constitución vamos a ver la función judicial, así como vimos la legislativa y la ejecutiva, y vamos a ver el mecanismo de nombramiento y destitución de los jueces, por lo menos en la grabación de hoy, ¿sí? Después continuaremos. Función judicial. La función judicial es un poco más fácil de definir que la función legislativa o ejecutiva. Se dice que tiene tres funciones el órgano judicial. Una, resolver conflictos. Hay una parte que demanda, a la que llamamos actor. Hay alguien que se defiende de esa demanda, al que llamamos demandado. Y un juez resuelve ese conflicto y le da la razón al que demanda o rechaza la demanda dándole la razón a quien se defiende de la misma. La segunda función es declarar derechos. Esta actividad es distinta de la anterior porque no hay partes enfrentadas. Por ejemplo, una sucesión, cuando no hay litigio entre los herederos o no hay ningún tipo de litigio que resolver, es una declaración de derechos. ¿Por qué? Porque simplemente pasa el patrimonio de la persona fallecida a sus legítimos herederos. La intención de lo que hace el juez en esa causa es declarar los derechos de propiedad que tienen los herederos respecto a ese patrimonio que hasta ese momento era de la persona que falleció. La tercera, otra declaración de derechos es una adopción, insisto nuevamente, cuando no hay ningún tipo de inconvenientes o litigios, ¿sí? A partir de ahí nacen los derechos de patria potestad y todo el tema filiatorio. Bien, la tercera función es el control de constitucionalidad y convencionalidad, que ya lo conocemos. Entonces, función judicial, podemos decir que tiene tres funciones: resolver conflictos, declarar derechos y el control de convencionalidad y constitucionalidad. Vamos ahora a el nombramiento de los jueces. ¿Cómo se nombran los jueces? Acá nuevamente tenemos que hacer la distinción entre la manera en que se nombraban los jueces antes del 94 y cómo se modificó con la reforma de 1994. Y nuevamente vamos a notar cómo se negoció también este punto de manera tal que se notan los tira y aflojes de las distintas posturas. Bien, vamos a ver cómo era antes de 1994. La manera de nombrar a los jueces antes de 1994 eran todos los jueces, es decir, de todas las instancias, corte, cámaras y juzgado de primera instancia, se elegían de la misma manera. Los elegía el presidente con acuerdo del Senado. ¿Qué se decía de este sistema? O sea, ¿qué es lo controvertido de la elección del presidente con acuerdo del Senado? Un rasgo característico del sistema republicano hemos visto que es la independencia del Poder Judicial. Justamente esta forma de elección de los jueces no colabora a la independencia del Poder Judicial, ¿sí? Imagínense
un juez teniendo que decidir una causa donde un particular demanda al Estado, por ejemplo, o demanda la inconstitucionalidad de un decreto o de una ley, en realidad el juez se lo pone en el conflicto de tener que decidir algo que hizo quien lo nombró, el presidente o el Senado si es una ley, ¿sí? El presidente si es un decreto o el Senado si es una ley, o un acto de el órgano ejecutivo, bueno, puesto en tela de juicio, en definitiva no deja de ser quien lo puso en ese cargo. Cuando se logró destrabar el tema de la reforma de 1994 y se pusieron de acuerdo Menem y Alfonsín en el Pacto de Olivos, este fue un punto que se negoció. Y en la negociación, ¿cómo quedó la reforma al sistema de nombramiento de los jueces? Pero antes de hablar de cómo quedó el nombramiento de los jueces después de 1994, voy a contarles un poco y graficarles lo que podía pasar con este sistema del nombramiento del presidente con acuerdo del Senado. Dijimos que era una manera de estar políticamente comprometido el juez, ya por la forma en que se fue nombrado. Otra característica del sistema anterior a 1994 es que el presidente podía elegir a cualquier persona como juez, mientras tuviera la edad, la nacionalidad argentina y los años de ejercicio de la abogacía que se requieren, que eso lo vamos a ver en otro momento, seguramente en la próxima clase, mientras cumpliera con los requisitos de edad, de nacionalidad argentina y los años de ejercicio de la profesión que requieren el cargo de juez, podía nombrar a cualquier persona sin ningún tipo de filtro. ¿Esto qué quiere decir? Que podía, como se decía, elegir a dedo, por amiguismo, por compromisos políticos, podía elegir a quien quisiera. Hay la historia de una jueza que, bueno, yo lo recuerdo bastante porque yo tenía una causa en el juzgado de ella, que marca muy bien a dónde nos puede llevar este sistema de elegir de esta manera presidente con acuerdo del Senado, especialmente si tiene un Senado oficialista con mayoría propia. Resulta que durante la presidencia de Carlos Menem, un ministro de Menem tenía un amante que tenía muchísimos deseos de que su hija fuera jueza. Se produce una vacante en un juzgado civil y esta madre, haciendo uso de su influencia de ser la amante de un ministro de Menem, logra que el ministro convenza a Carlos Menem de nombrarla jueza de un juzgado civil. Quiere decir que el único mérito de esta candidata, o de esta persona nombrada jueza, era ser la hija del amante de un ministro del presidente. Ese era su único currículum o motivo por el cual se lo nombró. Para ser sinceros, tenía buenas notas en la facultad, pero no tenía
nada de experiencia, ni como abogada, ni dentro de un juzgado, ¿sí? No tenía experiencia. La nombran únicamente por, ya les digo, por ser hija de la amante de un ministro del presidente. Y al poco tiempo, el juzgado empieza a ir de mal en peor. ¿Qué es lo que pasaba? Esta jueza no sabía nada del manejo de tribunales, no sabía dictar sentencias y tapaba de trabajo al secretario, que es el que le sigue en jerarquía, al secretario del juzgado. Y se arma todo un escándalo a través de denuncias en donde, bueno, sale a la luz de que ella contrataba abogados para que le redactaran las sentencias. Igualmente se ve que no le cumplían porque, bueno, estaba muy demorado el juzgado, salían todas las resoluciones, salían con tremendos errores, o sea que había que presentar un escrito para que se remediaran esos errores, más pérdida de tiempo. Bueno, termina renunciando porque, bueno, estaba a las puertas de un juicio político. Termina renunciando, que incluso tampoco sabía del manejo de tribunales, que hasta presenta en el lugar equivocado la renuncia, ¿sí? Una persona cero experiencia. Tan contenta estaba la mamá de haber logrado que la hija fuera nombrada jueza, que ya les digo, yo tenía una causa y así por eso conozco algunos detalles. La madre iba todos los días al juzgado junto con la hija, era ella la que impartía instrucciones y de mala manera a los empleados del juzgado, le cocinaba a la hija en la cocina del juzgado, o sea, estaba feliz con haber cumplido el sueño de tener a su hija jueza. Bien, insisto que el único mérito de la hija era el que les conté, ¿no? Ser hija del amante de un ministro, del presidente de turno. Bien, supongo que de estas historias debe haber varias, no sé si de amores que se entrometen en los nombramientos, pero sí de amiguismo, de elegir a personas por dedo. Evidentemente tiene que haber muchísimas historias. Cuando se destraba entonces la reforma de 1994, se ponen de acuerdo Miñem y Alfonsín, la reforma quedó en estos términos. Luego de 1994, dijimos que antes se nombraban todos con este procedimiento, presidente con acuerdo del Senado. Luego de 1994 se establece un sistema diferenciado para el nombramiento de los miembros de la Corte y para el nombramiento del resto de los jueces, a los que genéricamente se llama jueces inferiores, es decir, los de Cámara y de los juzgados de primera instancia, cámaras de apelación y juzgados de primera instancia. Vamos primero a cómo se nombra a los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte se mantienen exactamente igual. Los nombra a partir del 94, los sigue nombrando el presidente con acuerdo del Senado, con mayoría de 2/3 de los miembros presentes. ¿Por qué hay un sistema diferenciado entre los miembros de la Corte y los jueces inferiores? Acá se nota nuevamente la mano de la negociación, esto de que salen cuestiones medio extrañas, producto de estos pactos y estas negociaciones de, bueno, te concedo tal reforma, dame la otra, esto así sí, esto así no. Bien, ¿qué es lo que cambia entonces? La designación de los jueces inferiores.
Para todo este tema tenemos que estar atentos a los artículos 99, inciso cuarto, y artículo 114 y 115, 114 de la Constitución Nacional, 99, inciso cuarto, y artículo 114 de la Constitución Nacional. ¿Qué tenemos en estas normas? Lo siguiente: para nombrar jueces inferiores, cuando se produce una vacante en un juzgado inferior, es decir, en las cámaras de apelaciones o en los juzgados de primera instancia, lo primero que se hace es un llamado a concurso público. Concurso público es un examen de aptitud, ¿sí? Se llama concurso público. ¿Quién es el encargado de llamado y de tomar este concurso público, de llevar adelante este concurso público? Una nueva figura que no estaba en la Constitución y que está regulada en el artículo 114, que es el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, entonces, aparece con jerarquía constitucional, y una de sus funciones es el llamado a concurso público cuando se produce una vacante en alguno de los juzgados inferiores, o sea, en cualquier juzgado que no sea un puesto en la Corte Suprema, ¿sí? Llamado concurso público. Luego de efectuado el concurso público, que les aclaro que el concurso público es anónimo, es decir, que el que corrige ese examen no sabe quién está evaluando. ¿Por qué? Porque se le pone un número, que después ese número va a establecerse a quién pertenece, ¿sí? Pero en principio no aparece en el examen de aptitud o en este concurso público el nombre de la persona, sino un número, ¿sí? Un código. Bien. Vemos acá una primera diferencia con respecto a lo que les conté de esta jueza que no tenía experiencia. Si hubiera estado el requisito del concurso público, que no estaba antes, seguramente esta jueza, esta candidata, no hubiera pasado este concurso público, ¿sí? Porque no tenía experiencia y no sabía redactar. Primero obstáculo que hubiera tenido el nombramiento, por más ganas que tuviera Menem de hacerle el favor a el ministro que se lo había pedido. Luego del concurso público, el Consejo de la Magistratura, regulado, como les dije, en el artículo 114 de la Constitución, luego de esto, el Consejo de la Magistratura elige a 3 candidatos. Esto se llama terna vinculante. Terna porque elige 3, vinculante, ¿por qué? Porque esta terna se la presenta al presidente, que es en definitiva quien va a nombrar al juez, pero no se puede apartar de esos 3 nombres. No está establecido en qué orden tiene que elegirlo. No hay un orden específico, pero no se puede apartar de esos 3 nombres. Segundo inconveniente que hubiera tenido el nombramiento de esta jueza que les conté es haber sido elegida para esta terna, ¿sí? Entre varios candidatos que seguramente mejor preparados, difícilmente o hubiera pasado el concurso o hubiera estado dentro de los 3 candidatos propuestos. Bien, entonces elige el presidente, y luego que elige el presidente uno de los 3, de los cuales no se puede apartar, está el acuerdo del Senado, ¿sí? Por mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Perdón, por mayoría absoluta de los miembros presentes. Mayoría de 2/3 es para la elección de los miembros de la Corte.
que dijimos que sigue siendo por presidente con acuerdo del Senado, con mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Acá entonces el examen de aptitud, elegir una terna, presentarse al presidente, que el presidente elija a uno de los 3 nombres y luego el acuerdo del Senado con mayoría absoluta de los miembros presentes. Esto no está dicho, pero cuando no está dicho se supone que es la mayoría habitual. ¿Por qué ayuda este sistema a independizar el nombramiento de los jueces de la política? Porque lean el artículo 114, van a ver que no indica cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura, eso va a ser por una ley, que de hecho van a tener que buscar la ley del Consejo de Magistratura, ver en qué época se dictó esta ley, y finalmente en la versión actualizada, ¿cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura? El artículo 114 no dice cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura, pero sí ordena que en la conformación, en la estructura del Consejo de la Magistratura, tiene que haber un equilibrio de fuerzas políticas y apolíticas. Ahí está el secreto de la independencia entonces de los jueces de la política, ¿sí? Que sean propuestos. Recuerden que el Consejo de la Magistratura no los elige, los propone a 3. El éxito de esta intención de despolitizarlo va a depender de que finalmente haya un equilibrio entre fuerzas políticas y apolíticas. La ley va a determinar que tiene que haber en su conformación, ustedes me van a decir en qué proporción, en qué número finalmente, tiene que haber diputados, senadores, jueces, abogados, representantes del órgano ejecutivo y representantes del ámbito académico y científico. Ustedes me van a decir entonces cuántos miembros tiene y cuántos jueces, cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos abogados, cuántos representantes del ámbito académico y científico, cuántos representantes del órgano ejecutivo, ¿sí? Y para que vean, bueno, cuáles son políticos y cuáles son apolíticos. Se supone que los jueces, abogados y los del ámbito académico y científico son apolíticos, los diputados, senadores y el representante del órgano ejecutivo son pertenecientes a la rama política, ¿sí? Por eso tiene que haber un equilibrio. Vamos a ver si la ley del Consejo de la Magistratura en su conformación actual cumple con este equilibrio que nos marca la Constitución como regla. No establece el número, pero sí establece este equilibrio que tiene que haber. Bien, respecto a por qué esta diferencia entre cómo se nombra a los miembros de la Corte y cómo se nombra a los jueces inferiores, no tengo otra explicación más que las que les comenté, negociación política, ¿sí? Bien, ¿cómo se destituye a los jueces? Nuevamente tenemos que distinguir antes y después de la reforma de 1994. Antes de la reforma de 1994, todos los jueces eran destituidos por medio del juicio político que ustedes ya conocen. Recuerden que después de la reforma de 1994, el juicio político puede ser pasible los jueces de la Corte Suprema, según lo que sabemos, ¿sí? Mientras que antes de la reforma todos los jueces podían ser pasibles de juicio político.
Ahora entonces, juicio político únicamente para los miembros de la Corte y para el resto de los jueces. El sistema es el siguiente. Quien va a acusar a un juez de un tribunal inferior es el Consejo de la Magistratura. Ahí tenemos otra función más del Consejo de la Magistratura. La primera era intervenir en el proceso de nombramiento de los jueces. Acá vamos a ver que interviene en el proceso de destitución de los jueces. ¿De qué manera? Acusando. A la manera que se vería en el juicio político en la Cámara de Diputados, ¿sí? Pero para los jueces inferiores no acusa la Cámara de Diputados porque no hay juicio político, sino que el Consejo de la Magistratura. ¿Ante quién acusa? Ante también una nueva figura que es el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento está compuesto, ustedes me van a decir cómo, pero tiene una composición también equilibrada de fuerzas políticas y apolíticas. La misma ley que creó el Consejo de la Magistratura crea el jurado de enjuiciamiento. Ustedes me van a decir cuántos miembros tiene y bueno, de dónde provienen estos miembros. Y el Consejo de la Magistratura es finalmente quien destituye, a la manera que la Cámara de Senadores en el juicio político. Las causales son las mismas que para el juicio político: mal desempeño, delito en el ejercicio de la función y crímenes comunes, y el efecto es el mismo, únicamente la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El agregado a este procedimiento, que no está en el juicio político, es que si pasan 180 días desde la acusación sin que se haya dictado el veredicto de si continúa en la función o no, la causa se archiva. Si no hay decisión del Consejo de la Magistratura en 180 días, la causa se cierra y continúa en su cargo de juez la persona acusada, y si preventivamente había sido suspendido, retoman sus labores. El Consejo de la Magistratura está regulado en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Bueno, con esto hemos tratado el tema de la función judicial, nombramiento y destitución de los jueces. En el programa está en la unidad número 12, en el punto número 1, cuando hablamos del juez en la Constitución, ¿sí? Lean este tema de la bibliografía y va a ser la temática del Zoom del día lunes. Bueno, les deseo una buena semana. Nos vemos en el Zoom, del día jueves. Les deseo buena semana. Nos vemos en el jueves próximo.